Continuamos, ya está el doctor Miguel Ángel Cuenya conectado. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Como toda la semana nos encontramos acá para platicar algunas cosas relacionadas con la historia de Puebla. Y justamente, Hoy vamos a perdón, hablar del Palacio Municipal, sin duda alguna, doctor Cuenya, y sí, de sus impactos en lo económico, obviamente, en lo claro, y cultural, en ahora todo yo quería eso. hablar justamente del ayuntamiento de la ciudad. ¿Y por qué del ayuntamiento? Porque nunca uno piensa en el papel desempeñado, la función desempeñada por el ayuntamiento de la ciudad. Nosotros sabemos como historiadores que una vez realizado el acto fundacional de una ciudad, lo primero que se hacía era establecer la autoridad municipal, establecer el ayuntamiento, lo que le daba de alguna manera la representatividad y la autoridad política a ese espacio, a esa puebla, a esa villa, a esa población. De allí viene que la importancia, y se considera que la importancia de toda ciudad durante el periodo colonial, siglo XVI, XVII, XVIII, queda reflejado en su ayuntamiento, en las características, queda reflejado en su composición, en el número de regidores que tenía, este, que tenía este, Bueno, el ayuntamiento. sí. Entonces, yo creo que ese es un elemento muy importante que nosotros tenemos que tener presente. Esta es una institución, el ayuntamiento, que tal vez fuera la organización corporativa que nosotros podríamos decir de mayor sensibilidad social y que expresa mejor que cualquier otra su origen, su fuerza, su espíritu, las posibilidades y los momentos de auge, los momentos de decadencia. En ese sentido, el cabildo novohispano desempeñó, podríamos nosotros decir, un papel de primer orden durante todo el periodo virreinal. Administraba la justicia, regulaba la actividad económica de la ciudad, de la villa o de la aldea, entendía sobre problemas de carácter urbanístico, sobre salubridad, sobre higiene urbana, sobre obras públicas, etc. Su constitución, también este es un elemento muy importante, fue variando con el paso del tiempo y si bien se establecía que su composición tenía que estar de acuerdo al tipo o al carácter de la ciudad, había una regla sobre la estructura del cabildo municipal. Y a comienzos del siglo XVII, el cabildo se componía normalmente por dos alcaldes ordinarios, uno de primer voto, uno de segundo voto, que eran los administradores de justicia, por 12 regidores, que eran los encargados de todas las cuestiones relativas con el gobierno de la ciudad, un escribano, un alguacil mayor y el alférez mayor. Eso eran fundamentalmente los funcionarios del cabildo. Pero habría nosotros que decir también que hubo todo un proceso de evolución. Desde sus orígenes, el cabildo de la ciudad del ayuntamiento poblano creció de acuerdo a la incorporación, a la importancia de la ciudad, a su aumento demográfico, al papel y a la fuerza económica, política, cultural y religiosa. Tal es así que entre 1531 y 1534 el cabildo de la ciudad, del ayuntamiento, estuvo constituido solamente por un solo alcalde ordinario y tres regidores. Pero ya 3 años después, en 1534, se componía de dos alcaldes ordinarios y seis regidores. A comienzos del siglo XVII, el número de regidores se había incrementado a 12 y para comienzos del siglo XVIII, el número de regidores competía con el de la Ciudad de México y llegó a 20. Esto es de alguna manera el reflejo de lo que fue la ciudad, el reflejo de la importancia de su ayuntamiento. A medida que la ciudad se fue ennobleciendo, y yo digo ennobleciendo entre comillas porque recibió el título primero de noble ciudad de Puebla, de Los Ángeles, y después muy noble y muy leal ciudad de la Puebla de Los Ángeles, en ese sentido, mientras la ciudad se fue ennobleciendo, llegó a disputarle algunas veces a la Ciudad de México su aspiración de convertirse en la capital del virreinato. Es decir,
en la década de 1630, cuando casi durante 10 años la Ciudad de México se vio inundada por el aumento de las aguas de los lagos, y se generó también una fuerte migración de las principales familias de la Ciudad de México hacia Puebla. Aspiró a convertirse en la capital. No lo logró, pero de alguna manera ese era el espíritu que estaba presente. Y en ese sentido, yo lo señalaba porque diversos elementos marcaron su carácter, marcaron su fisonomía. Y la constitución del cabildo poblano es el fiel reflejo de todo este proceso. Sus regidores, podríamos decir, mantenían una serie de lazos económicos y matrimoniales que le daban cohesión, que le daban consistencia en mucho mayor medida que los de la Ciudad de México. El poder económico de los cabildantes poblanos era muy elevado, y esto se manifestaba en diversos eventos civiles, diversos eventos religiosos, que eran muy grandes a lo largo de todo el calendario del año, y en los cuales participaba toda la ciudadanía. Y eran esos los momentos en donde los cabildantes, los regidores, los alcaldes, los alférez ostentaban magnificencia y se expresaban la posibilidad de usar caballo, capa, espada, y quizás el funcionario de mayor atribución en cuanto a esta magnificencia era el alférez real. Y el alférez real era el que tenía derecho a pasear y portar el pendón real representante de las autoridades monárquicas, y de alguna manera se sentaba a la derecha del alcalde mayor. Y esta suntuosidad también tenía presencia en algunos eventos en donde el cabildo civil tenía preeminencia sobre el cabildo eclesiástico, en algunas actividades civiles, por ejemplo, o en algunos hechos cotidianos, la posibilidad de tener un lugar privilegiado en catedral durante los eventos religiosos, y que fueron hechos cotidianos y de gran importancia para la ciudad colonial a nivel social. Uno de los primeros, decía yo, uno de los primeros actos, como señalé recién, realizados durante el proceso fundacional del centro urbano, consistía justamente en la designación del cabildo, encargado de representar y defender los intereses de los vecinos. Con este órgano corporativo, y a eso es a lo que yo me quiero referir, la corona española expresaba claramente la necesidad y el deseo de asumir tanto la dirección política y económica en el nuevo mundo. Era verdaderamente el representante de las autoridades reales. El cabildo era la corporación municipal encargada del gobierno de la ciudad, y estaba compuesta por vecinos que representaban los intereses de todos los ciudadanos. El cabildo novohispano, y con más razón el cabildo de Puebla, el segundo en importancia de toda la Nueva España, estaba compuesta por alcaldes, como señalé, por regidores, pero acá la importancia era no solamente los regidores, sino el alférez real, el procurador, el abogado de la ciudad, el mayordomo de propios, el que cobraba los impuestos, el portero de cabildo, el capellán de cabildo, y estos eran de alguna manera los funcionarios más importantes de toda la ciudad. Para los principales vecinos de la Puebla de Los Ángeles, formar parte de la corporación municipal de la ciudad le permitía ostentar una posición social de primer orden. Y yo creo que es un elemento importante. En ese sentido, y con esto quiero finalizar, la Angelópolis no solamente se había logrado consolidar como un centro urbano de vital importancia, quizás el periodo de mayor esplendor de la ciudad en el periodo colonial fueron 50 años que cubrían gran parte del siglo XVII, entre 1625 y 1675, en la medida en que reflejaba que la ciudad era el principal centro productivo y uno de los agrícolas de toda la Nueva España, uno de los principales centros comerciales, un gran centro cultural y religioso. Y en ese sentido, al comenzar el siglo XVII, mientras el reino de Castilla
se enfrentaba con serios problemas de orden demográfico, político, económico, en donde había dejado de ser la primer potencia europea. Mientras la Nueva España se debatía en medio de grandes problemas internos, la Puebla de Los Ángeles comenzaba a brillar con una luz propia, con una luz fulgurante, fulgurante, que llegaba, cruzaba el océano, llegaba hasta las lejanas islas de Filipinas, llegaba hasta el virreinato del Perú y anunciaba tiempos promisorios, y el ayuntamiento reflejaba justamente esta situación de la ciudad. Eso es lo que yo quería decir y muchísimas gracias. Doctor Cuenya, le agradecemos muchísimo y como siempre, pues aprovechamos el momento para mandarle un gran abrazo a toda la comunidad de la UPA y nos vemos por acá el siguiente jueves. Gracias, Doc. Nos vemos.